súper es buena, pero si no lo consigue, lo siento, súper. Santi, ¿quién es la súper esa? Y los grandes le llaman. Entonces tenemos a Piña, director y animador. También es músico, cantante. Más o menos vamos bien fuerte. Sí, yo vi me gustó mucho la canción que hiciste de la canción de mi novia. Tú eres mi jeva. En Pingancho, ¿no? Tú eres mi jeva es todo por Carlito. Y la que tú dices a lo mejor es la de el Empingation, es la de Sin pelo en la lengua. Empingado es este amor. ¿Qué empingado es este amor? Eso está buenísimo, me gustó mucho. Esa fue, claro, que fue una canción preparada justamente para Sin pelo en la lengua, que te hablaba de todo esto de las malas palabras. Sí. Y cómo te combinaba eso con la sociedad y el sentido de por qué tú dices esas palabras. Qué empingado es este amor, qué empingado es este amor, qué empingado. Mira, aquí fue en parte donde se hizo la grabación de eso. Que no fue, enseñando el lugar no fue con actores profesionales, las voces de Sin pelo en la lengua, fue con actores amistades de aquí mismo de los estudios, que yo los embullé y hicimos el trabajo. Y del lado allá es donde tú te llevas a los actores. Allá tú te llevas a los actores. Bueno, aquí tú haces una previa, siempre te sientas aquí con el guión, te pones a hablar. Mira, este personaje yo quiero que me hable de esta manera, de esta otra. Quiero que, por ejemplo, aquí en la escena esta, en el llorado, después tú me hagas una transición y te pones a conversar con el actor y con la actriz y es la onda, ¿no? Por lo menos acogedor, exactamente. Y bueno, ya esto es una de las locaciones que me guardan a mí para... No se ve. Me gustan para trabajar porque a pesar de la frialdad que hay, o sea, a nivel de que todo es muy seco y muy limpio el sonido y no sé qué, es tranquilo, es bueno para concentrarte, para conversar con la actriz, con el actor, explicarle lo que tú quieres en la película, en lo que vas a hacer. Y ya cuando llega la hora de ir allá al Trucutún, ya uno aquí va haciendo oído de la propuesta que te hace de sonora, ¿no? De la voz del personaje. Y yo soy tu mamá. Y entonces, todavía en algunas cosas. bueno, pues ya después cuando vas para allá, entonces el actor se pone un poquito más. Tú le dices, acuérdate de la intención aquella que te dije. Y vas haciendo todo y es muy rico. No, y hay mucho espacio adentro, veo también. Sí, bueno, ahí, porque ¿qué pasa? También se graba en Foley. Eso es, ¿cómo decirte? Todos los ruidos estos. Ya. Estas cosas, que si el caballo está trotando, que tiene que hacer. Eso, aquí había un salvaje haciendo Foley. Lo hay todavía, lo que pasa es que ya casi no trabaja aquí, que es Sergio Luis Martí Corena. Ese tipo viene desde long time, desde el arco para allá atrás. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que te gustaba el mundo de la animación? Desde que era un chamaco, imagínate, cuando era niño siempre tuve mi inquietud por dibujar y tenía ciertos rasgos. La pediatra que me atendía le dijo a mi mamá que yo tenía muy buen motriz en las manos, ¿no? Sí. Y que podía ser unos buenos, no sé, que a lo mejor podía tener vocación para ser artista quizás. Y mira, pasó. Entonces, sí, bueno, lo de grande ya es otra historia. Ya a partir de ese momento que yo sentía que, además que conocí el mundo del dibujo animado, porque mi mamá siempre me llevó al cine en los años 80 y crecí viendo películas animadas en los cines de La Habana. Yo verlos animados en televisión, en blanco y negro, y luego ir al cine y verlos ya a color y todo. Claro, es excelente, brother. Eso fue deslumbrante, a mí me encandilaba mucho la vista, me gustaba muchísimo verlos en colores y además me atraía mucho el ver dibujos que estaban moviéndose, porque yo sabía qué cosa era dibujar, yo hacía mis rajitos y mis cosas cuando niño, pero cuando yo veía que esos bichos tenían movimiento, yo decía que yo quería hacer eso. Y fui inventando, fui explorando por el camino, primero conocí el mundo de la historieta, bueno, más o menos paralelo, la historieta y la animación. Fui conociendo lo paralelo más o menos ahí. 2000 y pico más o menos empecé yo a hacer algunas cositas en papel, inventando, porque iba explorando, ¿no? Estudiando un poco con mi cuenta. Y amistades también que trabajaban ya aquí en los estudios, que pasamos juntos cursos de historieta o de humorismo gráfico, esas cosas ahí en la UPEC.
pues me daban un poco de mieles y yo iba haciendo, iba haciendo mis cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo no tenía ¿cómo decirte? Una formación académica fuerte como en lo que es esto del mundo de la animación ni nada, ¿no? Y primero hice la escuela de artes plásticas, sí. O sea, estudié lo que es académicamente, lo que es las artes plásticas. Aprendí a dibujar más figura humana, naturaleza muerta, paisajes, un poco todo eso que le enseñan a uno. Claro. Y me fui nutriendo de todo eso y después empecé a estudiar en ELISA. Ya ELISA ya te da una base, o sea, te dice, ya tienes la base de la academia, vamos a decir, de lo formal, ahora vamos a formarte desde el punto de vista intelectual, ¿no? Yeah. Más del intelecto, más de la cultura, más a nivel de lo teórico, aunque se hacían también, por supuesto, había que combinar lo teórico con lo práctico y tenías que tener la habilidad de hacerlo. Entonces, bueno, con esa formación tuve también la oportunidad de pasar un curso como un par de meses o 3, creo que se sumó también Storyboard, aquí en los estudios de animación en el 2003, 2002, por ahí 2003. Y justamente en ese momento tuve la oportunidad de tener en mi casa una computadora. No. 2002 estamos hablando. A partir de ahí fundé sin querer mi propio estudio. Ajá, vamos a decirle el Erpiro Studio. Como así sale en mi canal de YouTube, pueden visitarlo. Ah, mira, pues estaré dejando por aquí abajo. Ajá. El enlace del canal. Sí, para que lo visiten. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, de 2002, empecé a hacer mis fechorías animadas, mis cosas, ¿no? Empecé a crear mi propio universo, ¿no? Yo estaba viendo que ustedes era la tesis, ¿no? Ajá. Fue el MS, ¿no? Se llama Erpiro Mundo, la tesis. Era otra historia. Tenía que ver con mi mundo interior, un poco con mi experiencia, con mis vivencias como estudiante. Era una especie de autorretrato audiovisual, vamos a decirlo así. Era como una cosa así. Me refugié un poco en eso porque me decían en la escuela, tienes que intentar hacer sabemos que te gusta hacer la animación y tal, pero tienes que intentar hacer ahora un animado donde no se hable, sea todo con gestos y que tú lo entiendas todo, con música, con sonidos, con cosas que te orienten y no te pierdas, ¿no? Y al mismo tiempo que tenga alguna conexión con todas las variantes que se han hecho los artistas plásticos a nivel internacional, qué sé yo, el autorretrato, los retratos normales o los paisajes, las naturalezas muertas, cosas que tuvieran que ver con eso. Y bueno, ya la forma estaba definida, que era la animación. Claro. Lo que pasa es que yo la enfocaba de manera un poco más cinematográfica y eso un poco como que les hacía, no, les gustaba a algunos, a otros no les gustaba. A ellos preferían algo un poco más como el videoarte, lo experimental, porque dice que tiene más que ver con las sensaciones, que es lo que más mueve el arte como tal, ¿no? Bueno, también la mente, el intelecto. Claro. Entonces, bueno, ya de ahí, a partir del año 2002, surgieron animados como el M5. El M5. Que fue mi homenaje a ese animado como que yo crecí viendo en la televisión y en los cines y todo, World to 5, ¿no? World to 5. World to 5. Entonces, y que ahora está teniendo una serie también nueva que están haciendo los filipinos. Y bueno, salió también el animado Todo por Carlitos, que es el de Tú eres mi jeva. Que fue muy conocido por su música, su canción y tal. Luego fue, bueno, lo que te dije de la tesis Erpiro Mundo. Sí. Y después ya me captan aquí un poco para hacer el servicio social aquí mismo en los estudios de animación. Y la directora dice que quería abrir como una especie de línea de trabajo con mi factura, con mi estética y esas cosas. Y ya, bueno, pues en eso me quedé, ¿no? Ya. O sea, hice mis 2 años de servicio social y al mismo tiempo ya me quedé aquí trabajando ya, sí, súper bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de tantas animaciones que tienes, ¿cuál es tu preferida? ¿Con cuál la disfrutaste más? ¿Cuál te sentiste más libre? Es que todas tienen un encanto de madre, en el sentido de cuando uno está en el proceso de trabajo. Eso es... A mí me gustó mucho el proceso de trabajo que tuve con el animado Todo por Carlitos, por ejemplo, que fue el primero, es como el origen, y lo veo ahora como el origen de lo que soy ahora. Eso creo que fue como el que más me llenó a mí como creativo, ¿no? En este mundo de la animación.
Para ese momento, por supuesto. Sí, Ya me después, de ahí en adelante, fui como ganándome en experiencia, ¿no? Y ya, bueno, pues de ahí salieron otros. Ahí yo cuando entro aquí a trabajar a los estudios, pues hice un animado que se llama El Propietario, que era una especie de adaptación a una obra de teatro para títeres que hizo Roberto Espina, un famoso teatrista de títere, ¿no? Allá en Argentina. Él amablemente se dio los derechos un poco para que nosotros hiciéramos la versión, como la adaptación, ¿no? Fue una obra premiada que gustó también, en fin, tuvimos suerte con esa obra, pero bueno, hecha desde aquí, desde los estudios, era bastante contestataria, era bastante innovadora, era un poco más para un público adolescente, adulto, porque aquí en los estudios de animación, por lo general, se hace un trabajo más enfocado para los niños, para el mundo infantil. Pero bueno, como se estaba abriendo una línea de trabajo con mi estética, yo dije, bueno, voy a aprovechar también un poco mis conceptos, mis cosas, ¿no? Mi historia. Y bueno, de ahí también salió otro animado que fue más o menos trabajado en paralelo con la serie Pubertad, que fue Guajiros. La serie Pubertad hago un punto de aparte porque eso es largo y tendido, ¿no? Ahí en ese caso, por ejemplo, ya para hablarte de ella, ya que la tocamos, la serie Pubertad me localizan de aquí de los estudios, la dirección de los estudios, porque la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, ¿no? Le interesó la factura de mi trabajo, o sea, la estética y las cosas. Y quería como traducir un poco un libro que ella hizo que se llama ¿Qué nos pasa en la pubertad? Llevarlo a algo en audiovisuales que no tenía bien claro todavía. Entonces, aquí en los estudios, en una reunión que tuvimos con ella, le vendimos la idea de hacer una teleserie, ¿no? Era un reto tremendo, lo fue, y todavía siento que esa serie también me marcó porque desde el punto de vista del training, de trabajo. Y luego varias temporadas también. Sí, por eso te digo que hubo un training de trabajo durísimo. O sea, yo sabía más o menos ya cómo trabajar con actores, ¿no? Para hacer las voces, sabía más o menos, pero todo por pura intuición. O sea, yo no estudié nada de eso. Y eran niños también los que estaban. Exacto, y era más difícil porque eran muchachos de 10, 11 años. 12 algunos, muy complicado. Entonces la suerte era que el muchacho es muy educado porque estaban formados por la convenita y entonces ahí es otra historia, ¿no? Pero costó trabajo porque ellos siempre andan en una onda medio que recitando porque son muy teatrales, ¿no? Sí, es diferente. Es distinto, entonces ahí tenía que cambiarles un poco la tónica en cuanto a la actuación, más o menos creo que logramos. Si echo una gota de agua en el piso, peleas. Amigo diario, hoy estoy muy contenta, pero ahora tú verás. Ellos no quieren que yo juegue solo con mis cosas. Y salió una primero que la otra y me duele. Tú siempre estás amargada por todo. Lucy, te voy a contar un secreto. Que yo seré músico. Así que Gorda Bayoya, ¿no? Yo le voy a demostrar quién es esta Gorda Bayoya como él dice. ¡Ay, mi madre! Acabar con la gente y con los mangos. Y que no falte nadie. Pero fue difícil con ellos también porque a medida que iba pasando los años, porque como sabes, fueron varias temporadas, fueron creciendo. 4 temporadas, los muchachos fueron creciendo y ya muchos después cambiaron su ruta de vida, en fin, tuvimos que hacer nuevos castings para la serie, en fin, hubo una historia. ¿Y por qué esa serie no se mantuvo en bueno, televisión? Porque en televisión se puede mantener, hay 28 capítulos hechos que se pueden y no mueren. Y además, allá que me hablaste de eso, ¿dónde se puede buscar esa? Bueno, eso lo tienen aquí en los estudios de animación y lo deben tener también en la televisión cubana. O sea, eso... Sí, digo, para que la gente vaya a buscarlo en algún lugar. Eso aquí en los estudios de animación y en la televisión cubana, sobre todo. En YouTube no sé si estarán. No lo sé, no lo tengo bien claro, porque no he seguido eso. Pero por ahí está. Entonces, bueno, después, como te decía, tuve otras obras. Hice Guajiros, por ejemplo, que fue el homenaje que le hice a las parrandas de Remedio, Camajuaní. Y hice una combinación también un poco con la historia universal, ¿no? Con la literatura universal, en este caso Romeo y Julieta, ¿no? William Shakespeare. Hice como una cosa ahí porque también era un amor imposible entre dos bandos. Buenas noches, Dominga. Yo sé que esto es una frescura mía, pero bueno. Bajito, mijo, bajito. Es que tengo poquito tiempo. ¿No?
Los bandos, los Capuletos y los Montescos eran en Chespiel. Sí. Y entonces en el bando mío, que eran unos guajiros, está el bando de los Chipojos y el bando de las Guasasas. Entonces era como, ahí había su pique ahí, es en un contexto futuro, en un contexto de 2088, en un pueblo que se llama Cibernahue, y ahí entonces ocurren todas las cosas. En vez de hacerse controversias, pero se respeta la tradición campesina, o sea, la tradición campesina cubana se mantiene, o sea, todo eso está bien, la cultura campesina, todo está... Pero imagínate eso combinado con cosas muy tecnológicas, robóticas. Los muchachos hacían unos robots y eso. Te invito para que lo veas. Eso sí está ahí en mi canal. Está. En tu canal de YouTube. En tu canal de YouTube tú subes videos de todo. Algunos, por ejemplo, hay algunos pubertad, no hay muchos. Ahí está Guajiro, están otros cortos míos. Desde los inicios hasta los más... Yo creo que tienes un lugar diferente a otro trabajo más, ¿no? En sentido de animación, un estudio aparte. No, entonces tú dices otro estudio aparte de... ¿Sí? No, el Piro Studio viene siendo, como vamos a decir, como un nombre que le doy a un grupo creativo, vamos a decirlo así. Un grupo de amigos que nos unimos para trabajar en algún proyecto juntos. Ya sea un videoclip, ya sea un spot, ya sea un cortometraje, ya sea una película, lo que haya que hacer. Y ahí nos combinamos y cada uno desde su talento y de su experiencia intentamos crear juntos, unir fuerzas para crear una obra que sea lo más atractiva posible, no solo desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y hacemos eso. Bueno, háblame de la nueva película que tienes ahora, se llama La Super. Sí, La Super. La Super viene de una historieta que se llama La Super Jeva. Hicimos una historieta primero para hacer una conexión con el público primero, para que vaya viendo el personaje, conociendo un poco de qué va la trama, la historia. Nunca se terminó porque la historieta llegó, creo que eran 4 páginas que me publicaban en la revista Somos Jóvenes y se hicieron creo que 10 historietas, o sea, hasta 10 capítulos, vamos a decirlo así, de 4 páginas cada uno. Entonces, bueno, paralelo a eso estuvimos escribiendo un guión definitivo como del año 2019, sí. 2019 en enero, por ahí me dice la directora de los estudios de animación, Esther, que fuera a hacerles como un pitching a ellos de algún tipo de película, largometraje que yo tuviera para hacer. Para ese momento tenía 2, pero había uno que estaba como un poco más desarrollado, que era la Super Jeva se llamaba. Pero habíamos escrito, Hugo Ribalta y yo, el otro guionista que trabajó conmigo en la película, habíamos escrito, qué sé yo, como 20 versiones de una historia y no nos acababa de acomodar, en fin. Y entonces cuando nos motivaron a ese pitching para presentar, por lo menos tuvimos listo un argumento de 10 páginas, creo que fue que hicimos el argumento. Ese nos gustó más a él y a mí, y aquí a los estudios también les gustó la propuesta, ¿no? Entonces era, por supuesto, partiendo de una idea, crear una superheroína que fuera cubana y no fuera cubana, porque no se desarrolla en Cuba la Super. La Super se desarrolla en una ciudad X. Quisimos hacerla de esa manera tan universal, porque justamente el tema que tocamos es muy universal, que todavía se mantiene, que es el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Eso viene de antaño, eso desgraciadamente todavía está esa incivilización mental de un grupo de gente, de hombres que eso hace. Pero bueno, quisimos con esta idea, con esta propuesta, con esta película, dar nuestro granito de arena a esa lucha contra este tipo de violencia. La Super es buena, pero si no lo consigue, lo siento, Super. Sabemos que una película no pero existe, bueno, pero ayuda. Se toca el tema y es importante. Y ayuda, y además, sobre todo, lo quisimos hacer para un público más joven, para que se fueran ilustrando. El público al que está dirigido la Super es al público adolescente, a partir de los 16 años en adelante, 15, 16 años pueden verla. Y bueno, pues esta película de lo que te hablo es de eso, para que esos jóvenes, esos adolescentes vean cómo son un poco los modos de violencia de género, desde los más clásicos hasta los más contemporáneos ahora. Todo eso se toca en cierto modo ahí, pero no lo tocamos como si fuera un bloque didáctico que te voy enseñando, no. Y creamos una historia
en la que se ve envuelto un personaje que no acepta su poder. Bueno, toda una estructura bastante clásica le dimos realmente. Lo que pasa es que le hicimos, donde está la novedad de la cosa es que es una superheroína que lucha a favor de las mujeres, ¿no? Con un superpoder que adquiere a través de una deidad, vamos a decir así, que es como, fue una aborigen luchadora, ¿no? de la ciudad X en antaño. Y surge con esta nueva ola de violencia fuerte que hay en la ciudad, no sé qué, a partir de sus 500 años ella como que resurge un poco y le entrega su poder armonía, en este caso específico, a Daisy, una profesora de química. Pero la propuesta de la película es que al final la super puede ser cualquier mujer. O sea, eso es como un poco, sí, no es moraleja, es como un mensaje que se da ahí. Y siempre, bueno, he intentado ya, para hacerte como una especie de resumen con mi trabajo, he intentado crear obras que sí, de alguna manera, te dé un mensaje siempre positivo, que en cierto modo también te genere polémica, te mueva las neuronas, te ponga a pensar. Y intentar siempre ser lo más osado posible dentro del mundo, ¿no? Y hacer siempre una especie de diferencia entre lo que se hace en cuanto a lo que se conoce como animación cubana, ¿no? Todas las cosas clásicas que conocemos y eso, bueno, intentar buscar mi propia línea de trabajo, mi propio estilo, y al mismo tiempo que en la visualidad siempre se recuerde un poco toda esa cultura de la que yo me he nutrido para hacer mi trabajo, ¿no? O sea, que has obtenido premios nacionales e internacionales. Ok, sí, claro, cómo no. Por ejemplo, hay uno que me marcó mucho, un premio que me gustó mucho, que lo quiero mucho, que es el premio a la mejor animación en la quinta muestra joven del ICAI, que en esa época todavía existía. Y se lo dieron a todo por Carlitos, el animado que hice con... Imagínate tú que toda la gente de la muestra joven, que estaban ellos la gente de jurado, la gente de eso, habían escrito la canción Tú eres mi jeva, toda la canción. Y aunque yo me haga el duro en la vida real, estoy muerto contigo. Vine a formar lo mío para verte volar, porque yo soy el tipo, el que te la echa fresca, una pila de veces. Porque tú estás buena. En la oficina de la muestra, que Dios me encantó. Eso fue es uno de los momentos. Es una canción muy contagiosa. Sí, es contagiosa, sí, pero además es como la jerga popular cubana llevada a un contexto musical así muy de balada, como si fuera, qué sé yo, José José o algo así, ¿no? Una locura así, ¿no? Sí, no, porque es medio romántico, ¿no? Es romántico, ¿no? El tema ese y es romántico. Es la cosa, es la parte. Entonces, otro premio bueno internacional que nos gustó también, que nos llenó mucho, fue cuando la serie Pubertad se ganó el premio Pulcinella allá en Italia, en el Cartoon on the Bay, es un festival allá que se hace. No me acuerdo en qué lugar exactamente. Entonces, en Italia como tal. Sí. Ese nos marcó muchísimo. Ese premio fue como una especie de impulso bueno también para nosotros. Otro premio que también nos caló, que nos gustó mucho, fue el de Prix Unique Iberoamericano, allá en Brasil, a uno de los capítulos de Pubertad. Creo que ese fue que se llama Me Gustas Tú, el título de ese capítulo. Y consistía en que el realizador fuera al próximo Prix Unique Internacional que se hizo en Alemania, en Múnich, y fui para allá. Entonces fue un premio que lo disfruté mucho. Y bueno, han habido más premios. Ahora mismo no recuerdo todos, pero bueno, en la misma muestra joven del ICAI tuve varios reconocimientos. En el Cine Plaza, en el Almacén de la Imagen en Camagüey también. Bueno, en Santa Clara también hubo algo. O sea, ha habido sus lauros y sus reconocimientos, y esos son, ¿cómo decirte? Es energía, es gasolina. Sí, claro, que te impulsa a seguir, y además una responsabilidad, porque también te obliga en cierto modo a mantenerte o a superarte a ti mismo, o a tratar de mantenerte ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado, pero porque en la creatividad todo es relativo, depende como tenga uno el mood, ¿no? El sentido
la vida, el humor, lo que tú estés viviendo, ¿no? Así que bueno. Bueno, ya para terminar ya la entrevista como tal, dígame si tiene un proyecto nuevo, algo así. Sí, algún proyecto nuevo. Sí, tengo varios. Pero bueno, ahora el que estoy más enfocado es en uno que se llama Ahí viene Esopo. Entonces, es una especie de, vamos a decir, de recontextualización, de readaptar, no vamos a decir adaptaciones, porque no son adaptaciones puramente de las fábulas de Esopo. Eso, lo que hacemos es que usamos las, vamos a decir, las moralejas que dejan estas fábulas, los mensajes que dan estas fábulas. Tratamos la manera de que en cada capítulo a este personaje que estamos proponiendo, que es Esopo, con un universo de amiguitos, de amigos que tiene, ¿no? Pues le creamos como algunas historias que siempre te dejan al final, al público le dejan la misma moraleja de alguna fábula determinada que usemos, de las fábulas reales de Esopo, de las que se saben, de las que se hicieron en Grecia hace muchos años atrás. Ya. Entonces, bueno. Muchas gracias por la entrevista. De Bueno, verdad, súper agradecido. Gracias a ti, compadre. Aquí estamos para ayudarnos. Bueno, síganlo en su canal, que tiene muy buenos videos ahí. Así que, bye bye.